Bien, estamos de regreso en toda esta secuencia de programas comentando lo que se llaman los evangelios de la infancia de Jesús. Fíjese, el evangelio de Lucas es un evangelio que tiene temas que él desarrolla. Claro, cada evangelista profundiza algún tema que le parece que es necesario para la comunidad, para sus oyentes, ¿no? Por ejemplo, Marcos habla del tema del seguimiento de Cristo, constantemente presenta las características de un buen discípulo, cómo debe ser un buen discípulo, ¿no? El Evangelio de Mateo, por ejemplo, toca el tema de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, la comunidad, ¿no?, de seguidores de Jesús. Entonces, una comunidad donde los pequeños tienen un papel importante, donde hay que cuidar, no dar motivo de escándalo, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Cada evangelista tiene su modo de enfocar las cosas. Y en el caso de Lucas, pues Lucas tiene una preferencia por el tema de la oración. Por eso, ¿cómo hemos iniciado nosotros en el primer capítulo del Evangelio de Lucas? El pueblo estaba orando. Y también Zacarías entró en el momento, ¿no?, en el turno que le tocaba, pero para ofrecer ¿qué? El incienso. ¿Y qué cosa es el incienso? Es la oración del pueblo. El incienso representa la oración que sube a Dios, ¿no? La oración que sube a Dios. Se quemaba, por ejemplo, la ofrenda tenía que quemarse para que hubiera también esa participación con, ¿no?, llegar a lo divino, ¿no? Llegar a lo divino. Pero es el evangelio de la alegría. También Lucas es el evangelio de la alegría. Alégrate, llena de gracia, ¿no? El niño saltó de alegría cuando vio la visita de María y Jesús, ¿no? Entonces, la alegría está marcada ya desde los primeros inicios de este evangelio, las primeras páginas de primeros capítulos, ¿no? Y es el evangelio también que valora el tema de la misericordia, como lo canta Zacarías, ¿no? Su misericordia llega a todo de generación en generación, ¿no? O sea, es el evangelio también que tiene una preferencia por los pobres, a los que, por ejemplo, el cántico de María dice, bueno, derribó a los potentados de su trono y enalteció a los humildes y a los pobres. María también dice, ¿no?, porque se ha fijado en la pobreza de su esclavo. Además, vamos a ver ahora también que la ofrenda que la Sagrada Familia lleva al templo, ¿qué cosas son? 2 tórtolas. Y 2 tórtolas es la ofrenda más pobre que da la gente sencilla, la gente pobre. Con eso revela la condición social de la familia de Jesús. Bueno, veamos ahí. El capítulo, todavía estamos en, sí, el capítulo 2, siga conmigo el versículo 21. Vamos al versículo 21 del capítulo 2. ¿Ya? A los 8 días, ¿ya?, algo nos quiere decir, ¿no? Porque el 7º día es el sábado, ¿ya? El 8º día vendría a ser el primer día de la semana, ¿ya? El primer día de la semana, pero el domingo, ¿no? A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús. El mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron porque la ley del Señor está escrita, dice, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer el sacrificio, lo que mandaba la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo, que adoraba a Dios y esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu Santo estaba con él y le había hecho saber que no moriría sin antes haber visto al Mesías, a quien el Señor había de enviar. Guiado por el Espíritu, mire lo que dice ahí, guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo. Ahora, se dan cuenta que aquí el personaje principal de toda la obra es el Espíritu Santo.
¿no? Guiado por el Espíritu, Simeón va al templo, ¿no? Entonces, después viene Ana. Ana también, inspirada por el Espíritu, comienza a hablar del niño. Ahora, otro detalle es también el tema del templo. En Lucas, el templo no tiene un valor negativo. Por ejemplo, en el caso de Marcos, sí, ¿no? Cada vez que Jesús va al templo, tiene conflictos, tiene problemas, no le va bien, ¿no? En el caso de Lucas, si usted ve, el Evangelio inicia en el templo y termina con el templo, porque las últimas páginas del Evangelio de Lucas son: y los apóstoles volvían al templo todos los días para la oración y alababan a Dios. Entonces, el templo es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios se revela. ¿Ve? Entonces, no es un sentido negativo del templo. El templo es el lugar de la revelación de Dios. ¿Ya? Entonces, es el espíritu que va llevando al anciano al templo porque Dios le va a revelar algo. ¿Ve? Dios le va a revelar algo. Y entonces dice así: guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño entraban para cumplir con lo dispuesto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, no, tu promesa está cumplida, ya puedes dejar a tu siervo que muere en paz, porque he visto la salvación que has comenzado a realizar ante los ojos de todas las naciones, luz para alumbrar a los paganos, y que será la honra de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús estaban admirados de lo que Simón decía del niño. Simeón bendijo, ¿no? Los bendijo y dijo a la madre: mira, este niño está destinado para hacer que muchos en Israel caigan y muchos se levanten. Será un signo de contradicción que pondrá de descubierto las intenciones de muchos corazones. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Se había casado siendo muy joven y vivió con su marido 7 años. Pero ya hacía 84 que había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Fíjese que está hablando de liberación. ¿Ve? Entonces, nuevamente, otra vez tiene que decir algo esto al Imperio Romano. Claro que sí. Está hablando nuevamente del tema de liberación. Cuando ya habían cumplido todo lo que dispone la ley del Señor, regresaron a Galilea y a su pueblo Nazaret. El niño crecía, se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. Fíjese, vamos a volver a la página del capítulo 1, versículo 80 del capítulo 1. Mira lo que se dice cuando termina toda la historia de Juan el Bautista de pequeño. Mira lo que se dice de Juan. Versículo 80 del capítulo 1. El niño crecía, eso se dice de Juan, se hacía fuerte espiritualmente y vivió en lugares desérticos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. ¿Ve? O sea, termina casi igual el paralelo entre Juan y Jesús. ¿Ya? Entonces, en el versículo 40 del capítulo 2 que acabo de mencionar, el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, ¿no? Y gozaba del favor de Dios. ¿Qué representa Simeón y Ana? En la tradición, Simeón y Ana representa como este resto de Israel que espera ya la venida del Mesías, pero que reconoce que el Mesías ha llegado en Jesús de Nazaret. El Papa tiene una cosa muy bonita cuando hablaba de la vida religiosa, ¿no? Decía, sí es cierto que los jóvenes como que por su pasión y entusiasmo en la iglesia, tienen esa fuerza y ese ímpetu para iniciar cosas nuevas, pero no deben olvidarse de los ancianos, porque los ancianos son los que conocen y ven, ¿no? Son los que tienen la visión, son los que conocen el camino. Entonces, aquí Simeón y Ana son ancianos que tienen la capacidad de ver. ¿Por qué? Por su experiencia, ¿no?
Entonces Simeón y Ana representan aquí una pareja que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero que es este pueblo de Israel que reconoce de dónde viene la salvación y reconoce que en este niño Dios ha cumplido sus promesas. Por tanto, son escenas muy profundas del Evangelio de Lucas que hemos querido compartir en este, digamos, capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, y volveremos después con el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Mateo en otro programa.